nuestra propia concupiscencia. Le puedo poner un ejemplo. Hace algún tiempo, ya bastante tiempo, yo platicaba con un hermano, allá en El Salvador todavía. Y platicábamos y él me decía, mira, no sé qué hacer, no puedo salir de mi situación, mi problema económico no mejora, diezmo a la iglesia, ofrendo, voy todo el tiempo a la iglesia, voy a un orfanato, pero yo no puedo salir, y orando. En eso el Señor me puso que le preguntara algo y le dijo, tú no le debes a nadie. No, si ya no tengo crédito, todo lo he pagado, pero no salgo. ¿Seguro que no le debes a nadie? No, a nadie. ¿Y a tu papá no le debes? Bueno, me prestaron del primerito, pero son mis papás. No, si te lo han prestado, tienes que pagarles a tu papá. La palabra dice que debemos de pagarle. No debemos de deber a nadie. Entonces, si no pagamos, ahí está la maldición. Entonces, tenemos que identificar el problema, encontrar la raíz del problema. Pero muchas veces no llegamos a la raíz del problema. El segundo paso que vimos, ¿cuál era? Tomar una decisión de calidad. Y cuando digo una decisión de calidad, es una decisión que lo va a sacar del problema. Una decisión segura, y lo único seguro está en la palabra de Dios. Entonces la decisión tiene que venir de acuerdo a la palabra de Dios. Y como este amigo, yo le dije, mira, le digo, ¿y por qué no le pagas a tu papá? Bueno, le digo, eso es lo que tenías que hacer, le digo. No, pero es que, bueno, si nunca me han dado, que me den una primera, sí, pero es que no te lo dieron, te lo prestaron. Si ellos te dicen, mira, hijo, tomá, te lo vamos a regalar, es diferente, pero te lo prestaron. Entonces la decisión para salir del problema es que pagues esa deuda. Yo no sé si lo hizo o no lo hizo, porque en eso yo me vine. Pero realmente muchas veces la maldición no nos deja salir adelante. Pero la maldición hay una decisión que tomar. Y la tenemos que hacer en el momento justo que lo tengamos que hacer. El tercer paso, decíamos, es encuentre la evidencia, la promesa, la certeza, la garantía que lo va a sacar del problema. Y veíamos el caso de Moisés. Cuando Moisés intercedió por su pueblo ante Dios, porque Dios lo iba a destruir, porque ellos se habían quedado adorando otros dioses mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Y Dios le dijo, yo voy a destruir este pueblo, y Moisés intercede. ¿Y qué ocupa Moisés para interceder ante Dios? La misma palabra de Dios, la promesa que Dios le había dado a Isaac, a Jacob y a Abraham, de que le iba a heredar toda esa tierra y gran pueblo. Y le dice, y Dios se arrepiente, porque Dios no va contra su palabra. Entonces es importante que cuando nosotros estemos en el problema, encontremos la promesa que nos va a sacar del problema. E intercedamos con esa promesa, en el nombre de Jesús. Importante que lo haga en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es donde está el poder. Amén. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús os será dado. Lo dice la palabra claramente. No es magia, hermano, es fe. Crea en la promesa del Señor y dígale, Señor, tú me has prometido que todas las cosas me van a ir para bien. Te pido en el nombre de Jesús esa promesa que se haga verdad en mi vida. Ahora vamos a pasar al cuarto y quinto paso. No me puedo avanzar muy rápido porque hay un paso aquí muy importante, que es el quinto. También el cuarto, hay un orden. Yo tengo que ir en ese orden, no me puedo saltar al otro paso inmediatamente. Y el cuarto paso que vamos a ver, lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del verso 14 al 17. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que ya lo tienen, ¿verdad? Dice la Biblia, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Están conmigo? Si no, lo repito. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Verso 16. Pero no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje?
verso 17. Por esto, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El cuarto paso, hermanos, es oír la palabra de Dios. Fíjense que muchas veces los cristianos no realizamos la importancia que es oír la palabra de Dios. Es tan clave y tan importante que solamente en el libro de Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, 7 veces menciona el libro: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso significa que para Dios, el que oigamos, el que pongamos atención a su palabra, tiene una gran importancia. El oír no es nada más que recibir a través de los oídos. Pero bíblicamente, el oír es recibir para obedecer. Eso quiere decir que nosotros, si recibimos, vamos a obedecer. Si usted no obedece a la palabra de Dios, usted no ha oído la palabra de Dios. No ha escuchado la palabra de Dios. No ha recibido la palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 10, dice: hijos, oíd y recibid mis mandatos para que tus años sean alargados. De acuerdo a este proverbio, quiere decir que si usted oye y recibe los mandatos de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a cosechar? Su vida va a ser alargada, sus años van a ser alargados. Eso significa, hermanos, de que cada promesa que nosotros recibimos y la hacemos, nosotros vamos a tener una respuesta siempre. Eso funciona para todas las promesas de Dios. Pero usted no puede obtener lo que no ha sembrado. Usted no puede cosechar lo que no se ha sembrado. Muchos creen que con leer y memorizar están sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Y eso no siembra la palabra de Dios en nuestros corazones. El leer y memorizar lo que hace es que nosotros sembremos la palabra en nuestra mente. Entonces Dios quiere que nosotros también oigamos la palabra, que entendamos la palabra. Pero usted no puede entender la palabra si no se prepara para recibir la palabra. Dice el libro de Salmos que la alabanza prepara el corazón. Si usted viene tarde para adorar al Señor y solo viene a la palabra, hermano, usted no viene a recibir, usted solo viene a oír, pero sin recibir. Toda la palabra que usted va a recibir, la va a recibir únicamente en su mente, pero no en su corazón. Y Dios quiere que nosotros recibamos también en nuestro corazón, que preparemos nuestro corazón para recibir. Un ejemplo bien claro en la Biblia es el etíope. Dice la palabra que él estaba leyendo, pero no entendía. Y entonces vino el etíope y mandó, y el Espíritu Santo le puso a Felipe. Y cuando vio a Felipe, dice que el etíope le preguntó, Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? No, no lo entiendo, si no hay quien me lo explique cómo. Pero dice la palabra que el etíope le pidió que subiera para que le explicara lo que estaba leyendo. Y eso impactó mucho su vida. De acuerdo a esto que acabamos de leer, aquí hay una tremenda enseñanza en Romanos. Miren el verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? Hermano, ¿cómo va a creer usted en algo en el cual nunca ha oído? Por ejemplo, hay iglesias que nunca se predica acerca de la salvación. Hermanos, allí casi nunca va a haber salvos. ¿Por qué? Porque no pueden creer en lo que no han oído. Hay iglesias que nunca se predica de la sanidad. Pocas personas son sanadas en esa iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden creer en lo que no han oído. Hay iglesias que solo es de liberación. Hermano, ahí hay muchos liberados, pero no pueden tener prosperidad porque nunca se les predica acerca que Dios es un Dios de prosperidad. Y que Dios quiere que tengamos una vida en abundancia. Al punto que quiero llegar es que los predicadores tenemos que predicar de la A a la Z.
Tenemos que predicar de todo el evangelio, total, completo. ¿Para qué? Para que todos mis hermanos, todos nosotros podamos recibir y creer en las promesas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Ahora, aquí más adelante en el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Hermanos, hay dos tipos de predicadores, los que son enviados y los que van por sus propias fuerzas. Y el sermón que da un predicador que es enviado o que es llamado, no es el mismo sermón el que va a dar el que lo hace por sus propias fuerzas. Solo veamos el ejemplo del apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo. Dice que en una ocasión se convirtieron 3,000 y en otra ocasión 5,000. ¿Por qué? Porque es importante a quien nosotros escuchamos. O sea, el que nosotros podamos oír es importante, pero debemos saber a quién oímos. Si usted escucha a un enviado, hermano, a un ungido de Dios, su vida va a ser impactada y su vida va a tener un cambio. Pero si usted escucha a alguien que no ha sido enviado y que lo está haciendo por sus propias fuerzas, hermano, difícilmente su vida va a ser impactada o va a ser cambiada. Es importante a quién nosotros seleccionamos para escuchar y para oír. Ahora, pero nosotros también, hermano, no solamente debemos de seleccionar, sino que debemos también entender lo que estamos escuchando. Debemos disponer nuestro corazón, como lo decía anteriormente. Vamos al Salmo 77 y mire lo que el salmista hacía para poder recibirlo. Libro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Dice el verso 24. Les dijo también, considerad lo que oís, con la medida que medís será medido para vosotros y os será añadido. O sea, el Señor está diciendo que es importante lo que nosotros estamos escuchando. ¿Por qué? Porque si usted necesita sanidad, hermano, y usted está en medio de gente que todo el tiempo está reclamando y renegando de que nunca es sana, ¿cómo va a recibir sanidad? Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si usted está escuchando cosas que no lo van a levantar ni lo van a edificar en su sanidad, ¿cómo va a poder recibir sanidad? Y si usted necesita su problema financiero y todo el tiempo está rodeado de gente que está renegando de cómo está la economía, que cómo está el país, y echándole la culpa al que menos tiene la culpa, ¿cómo usted va a poder salir de su problema financiero? El punto es que nosotros debemos de poner atención a quién escuchamos y qué es lo que escuchamos. Entonces lo único que nosotros debemos de entender es de que debemos de escuchar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, el verso 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero vea que no dice que la fe fue por el oír, ni va a ser por el oír. No, lo dice en presente, la fe es por el oír. Esto significa que la fe no es un evento ocasional que usted hace 2 meses o hace 1 año usted recibió una palabra de sanidad, oyó una palabra de sanidad. Isaías, por ejemplo, por sus llagas hemos sido sanados y usted porque lo creyó en aquel entonces usted va a ser sanado ahora. No, eso no funciona así. Porque la fe es por el oír ahora, no ayer. Eso significa que si usted está enfermo ahora, usted no necesita oír una predicación o una palabra de finanzas. Usted necesita oír una palabra de sanidad. Busque la promesa de sanidad. Predíquese la promesa de sanidad. Eso es ahora. Porque la fe es cada día, en cada momento, que nosotros tenemos que llenar nuestra fe. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted puso gasolina la semana pasada, y usted no significa que ahora usted pueda ir donde usted quiera. Usted necesita volverle a poner gasolina a ese tanque para ir donde usted quiere. O si usted se recuerda que comió el día de ayer, no significa que ahora no va a comer.
Usted necesita comer ahora para tener fuerzas. Pues así es la fe. Nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios todos los días, especialmente lo que se relaciona a nuestro problema. Entonces nosotros necesitamos encontrar la promesa y predicarnos la promesa, creer a la promesa de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, no mañana, no ayer, sino que en este momento necesitamos creerlo. Una de las cosas que yo hago cuando estoy pasando problemas es que busco mis CDs o mis cassettes de que tengo de sanidad y los pongo en ese momento. Empiezo a buscar la Biblia, las promesas de sanidad que el Señor me da y las empiezo a predicármelas a mí. Dice la palabra, el predicador predíquese a sí mismo. Y lo empiezo a creer y mi fe me empieza a actuar. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la palabra de Dios. Entonces el cuarto paso es clave, oír la palabra de Dios. Ahora, vamos al quinto paso y este es el que más me interesa a mí. Y es que meditemos las promesas de Dios. Vamos al Salmo 1. Salmo capítulo 1. Voy a bajar esto porque la mesa ahí, creo que las flores hay veces me estorban ahí. Hoy tenemos Santa Cena, me hacen, uy, pastor, no se le vaya a olvidar la cena, Santa Cena. Salmo capítulo 1. Meditar las promesas de Dios. Verso 1 al 3 dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, mas bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Mire, hermano, una vez usted identificó su problema, usted tuvo que tomar una decisión de calidad de acuerdo a la palabra de Dios. Usted encuentra la promesa de Dios, la evidencia de Dios, y usted empieza a oír y oír la palabra de Dios que va de acuerdo a su problema. Ahora, el quinto paso es meditar la palabra de Dios. La palabra meditación o la palabra meditar se ha tergiversado mucho. Y muchos cuando oímos la palabra meditar lo ponemos con estas culturas orientales como los budistas y los hindús. Y creemos que cuando vamos a hablar de meditar es sentarse en una posición que usted va a agarrar y que... No, yo no voy a hablar de eso. Yo de lo que le quiero hablar, esta es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para poder salir de nuestros problemas. Yo hoy lo que le quiero hablar es de meditar la palabra de Dios. La palabra meditar quiere decir, significa pensar y pensar en lo mismo. Contemplar algo con suma atención o reflexionar en algo hasta que usted tenga paz de que lo ha entendido. Eso es la palabra meditar, que nosotros podamos pensar y pensar siempre en lo mismo. Ahora, bíblicamente, la palabra meditación incluye imaginación. Pero en la imaginación que no va de acuerdo al propósito de Dios, es peligrosa. La imaginación que Dios quiere que usemos es la imaginación que va de acuerdo al propósito y a su palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció, cuando un pueblo quería no despegarse, mantenerse unido, se les imaginó a ellos, dice, se propusieron. La traducción correcta es se imaginaron
construirse una torre en el cual todos se mantuvieran unidos. Y se empezaron a edificar la famosa Torre de Babel. Luego dice que Dios vio que su imaginación nunca iban a desistir de lo que estaban imaginándose. Entonces Dios vino y mandó diferentes lenguas para esparcirlos y que pudieran cumplir el propósito para el cual los había llevado a ese lugar. Entonces muchas veces la imaginación, si nosotros no lo usamos de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ocurrir grandes desastres y te puede llevar a muchos problemas. Y podemos ver en la historia muchos hombres que usaron su imaginación, no para los propósitos de Dios, sino para otros propósitos. Pero bíblicamente, cuando nosotros estamos meditando y nos imaginamos las bendiciones que Dios nos puede dar a través de meditar su palabra, todo cambia. ¿Por qué? Porque meditar es como que usted se pusiera, hermano, a pensar y pensar en la promesa de Dios. Y empieza a imaginarse viviendo esa promesa como que no la ha recibido, pero que usted ya lo está viviendo. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Mire un ejemplo bien sencillo. Verso 10. ¿Está conmigo? Dice, traed todo el diezmo al tesoro y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, esta es una promesa de Dios que muchos creyentes entran en choque cuando ven esta promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden imaginar, no se pueden ver diezmando y siendo bendecidos y siendo prosperados, porque lo dice esta palabra. Ahora, el diablo vino a robar, hurtar y matar. Cuando Dios le pone esta promesa en su corazón, el diablo se va a encargar, porque el diablo se mete donde no lo han llamado. Y él lo primero que va a poner es que, ¿y cómo vas a dar? ¿Cómo vas a diezmar si no te alcanza para pagar? Mi hermano Julio decía hace poco, no sé si se equivocó, pero lo quiero interpretar de buena manera, es que decía, uno tiene que dar lo que pueda. La viuda dio lo que no podía. Dio todo lo que tenía. ¿Sabe por qué? Porque ella se imaginaba que al dar, Dios iba a abrir las ventanas del cielo y la iba a bendecir sobreabundantemente. Si no, el diablo viene y te pone en duda. Es que a Dios no le puedes comprar las bendiciones. Dios es el dueño del oro y la plata, hermano. Al único que nosotros podemos ir a nuestros problemas financieros es a Él. Cuando estamos en problemas, Él es el único que nos va a bendecir y va a abrir las ventanas del cielo. O si no, viene y te pone doctrina de hombre y te empieza a decir, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento y estamos bajo la gracia y ya no estás obligado a diezmar. Mira, el diablo va a ocupar cualquier artimaña para robarle las bendiciones, porque Él vino a robar, a hurtar y a matar. Pero Dios quiere bendecirnos. Entonces, cuando usted lea esta promesa, usted empiece a meditar en la promesa y empiece a meditar, a pensar y verse diezmando e imaginándose cómo Dios está abriendo las ventanas cada vez que usted diezme. Y no lo deje de hacer hasta que usted no vea cómo Dios abre las ventanas. Eso es meditar en la promesa de Dios. Yo dije hace poco, si usted lee y memoriza la palabra de Dios, eso no planta la palabra en nuestro corazón, sino que en nuestra mente. Lo que planta la palabra de Dios en nuestro corazón verdaderamente es meditar la palabra de Dios. Si no, Dios no le hubiera dicho a Josué, medita la palabra y tendrás éxito y prosperidad. O sea que después de la meditación de la palabra, viene el éxito y la prosperidad. En el Antiguo Testamento aparece un gran personaje que es el que más meditaba la palabra de Dios y es el rey David. Dice que el corazón del rey David, dice la palabra, era de acuerdo a Dios. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque él meditaba la palabra de Dios y las cosas de Dios.
sea, el rey David había encontrado la fórmula de plantar la palabra de Dios en su corazón. Y yo les he estado diciendo, hermanos, usted no puede cosechar lo que no ha sembrado. Y la única manera que nosotros vamos a cosechar las promesas de Dios es meditando la palabra de Dios, porque la meditación de la palabra de Dios va a implantar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Están entendiendo? Esto es bien importante, este punto que les estoy dando, y por eso me he detenido bastante en este punto. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos leen la palabra de Dios, se memorizan la palabra de Dios, se la conocen, pero más sin embargo no están siendo bendecidos. Y la razón es que no han meditado la palabra de Dios. Entonces no pueden recibir lo que no han sembrado. No pueden cosechar lo que aún no han sembrado en sus corazones. En el Nuevo Testamento aparece la Virgen María, que es una de las personas que más meditaba las cosas de Dios. Y dice en una parte que el ángel llegó y le reveló todo el Señor Jesús, y ella lo guardó y lo meditó en su corazón. Luego llegaron los pastores y le revelaron todo lo que iba a pasar con el Señor Jesús, y ella lo guardó y lo meditó en su corazón. Yo estoy totalmente convencido que esta fue la razón por la cual Dios escogió a la Virgen María como la madre de su Hijo, porque ella meditaba las cosas de Dios y lo guardaba en su corazón. Qué tremendo, hermano, que nosotros entendamos la importancia de meditar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el Satanás sabe que la meditación es un arma tan importante que Dios nos ha dado a los cristianos, a los creyentes, que Él ha tomado, porque Él imita todo lo de Dios, y lo ha torcido, lo ha volteado, para que nosotros cuando oímos de meditación, no, yo de eso no quiero saber. Ahí es que me está, y la palabra está tan claro que debemos de meditar su palabra, no otra cosa, su palabra. Imaginarnos, vivir las promesas de Dios. Meditar la palabra de Dios es como exprimir la promesa de Dios y no dejarla de exprimir hasta que usted no la vea. Mire, mi esposa es especialista en exprimir las cosas. Sí, mire, ella, la pasta de dientes, esa pasta de dientes no va al basurero hasta que no le ha sacado lo último. Hay veces estoy así dándole vuelta y vuelta. Mira, ya no tiene, no, espérate, y le hace todavía con otro cepillo, la pasa aquí, hasta que le saca, y le saca lo último. Wow, Dios. Ya, el limón, mire hermano, ese limón no se va. Pues así es como nosotros debemos de exprimir la promesa de Dios, darle, hasta que usted vea la promesa de Dios en su vida. Yo por eso le digo, a mí me puedes exprimir lo que quieras, mi amor. Como ella es especialista en exprimir las cosas. Vamos al Salmo 77. Hoy sí vamos al Salmo 77. Dice este salmo, mire, recuerdo mi canto en la noche y medito en mi corazón y mi espíritu investiga. Amén. Qué tremendo, hermano. Usted no puede meditar la palabra de Dios, hermano, sin que usted pueda alabar a Dios. Dice el salmista, me empiezo a acordar de tu alabanza, me regocijo en tu alabanza y puedo entrar en la meditación en mi corazón. Es importante que para que meditemos nosotros, hermano, usted ponga una alabanza. Puede entonarse con el Señor y empieza a empezar a meditar la palabra del Señor, a creer en la promesa de Dios. Si usted no prepara su corazón para meditar la palabra del Señor, hermano, difícilmente va a recibir. Meditar la palabra de Dios requiere concentración. Usted no puede meditar la palabra de Dios y estar pensando en otra cosa a la misma vez. No puede estar meditando en la promesa de Dios y pensando en su problema. No. Dice la palabra que no podemos servir a dos amos a la vez, porque terminaremos amando a uno y odiando al otro. En otras palabras, hermano, nosotros cuando estemos meditando la palabra de Dios, cuando estemos imaginando la promesa de Dios en nuestras vidas, usted tiene que empezarse a verse a vivir como que la promesa lo está diciendo, sin pensar en su problema, sino que fuera de su problema, saliendo de su problema. Todo lo que nosotros debemos es concentrarnos en meditar la palabra de Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Los pilotos, cuando estamos volando,
y nos metemos en medio de las nubes. ¿Cuántos se han metido aquí en un avión en las nubes? ¿Se ha fijado que cuando usted entra en las nubes no se ve nada para afuera? Usted va entre las nubes y usted no puede ver nada para afuera. Entonces los pilotos somos entrenados que cuando vamos en las nubes, nosotros tenemos que poner toda nuestra concentración en los instrumentos, especialmente cuando vamos a aterrizar. Entonces cuando nosotros vamos a aterrizar, nosotros tenemos que poner todo nuestro pensamiento, toda nuestra atención en los instrumentos y en lo que el controlador aéreo nos dice qué hacer y qué no hacer. Porque los instrumentos de vuelo del avión indican la posición y actitud del avión. Entonces, si yo me concentro en los instrumentos del avión, yo sé exactamente cómo está el avión sin ver para afuera, porque no puedo ver para afuera. Pero tengo que seguir las instrucciones del controlador aéreo para saber qué es lo que tengo que hacer, porque él sabe dónde están los demás aviones y no poder chocar con los demás aviones. Pues así es cuando usted está meditando la palabra de Dios. Cuando usted está meditando la palabra de Dios, usted solo se debe de concentrar en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que indica su actitud y posición en la vida. Y el Espíritu Santo es el que lo está guiando qué hacer y qué no hacer. Y si usted no está concentrado exactamente en eso que está haciendo, en meditando las cosas de Dios, usted no va a poder recibir lo que el Espíritu Santo quiere decirle a usted. Necesitamos concentrarnos únicamente cuando estamos meditando en la palabra del Señor, en la promesa de Dios. Y fíjese que Dios le dijo a Josué, medita de día y de noche. Yo me imagino que este Josué andaba todo el día meditando. Uno le hablaba, este está loco, le voy a decir, porque estaba concentrado únicamente en la palabra de Dios. Fíjese que cuando uno va a aterrizar en los aviones y uno va concentrado, un piloto que no tiene experiencia, normalmente lo que acostumbra a hacer es ver los instrumentos y de vez en cuando ver de reojo a ver si ya se ve la pista. Eso es altamente peligroso, que puede llevarlo a un accidente. Porque el no concentrarse en instrumentos y queriendo ir a ver para afuera y los instrumentos puede ocasionar una desorientación aeroespacial. Y una desorientación aeroespacial lo puede llevar a usted a creer que el avión está así, aunque el avión esté así. Y usted dejarse llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Pues justamente así pasa con los cristianos. Cuando nosotros nos concentramos en la promesa de Dios. Necesitamos concentrarnos en la promesa de Dios. Y fíjate que cuando nosotros vamos a aterrizar, el controlador aéreo no lo deja de guiar hasta que no le dice clear to landing, o sea, clareado para aterrizar. En ese momento que el controlador aéreo le dice clear to landing, es el momento que usted ya puede ver para afuera. ¿Sabe por qué? Porque el controlador aéreo no lo deja de guiar hasta que no lo deja enfrente de la pista y alineado con la pista ya para aterrizar. Así es como hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros meditamos su palabra, Él no nos va a dejar de guiar hasta que no nos deja ya listos para recibir la promesa de Dios. Pero hemos de creer a lo que el Señor dice. Dice el libro de Romanos que el que cree, el creyente, vivirá ¿por qué? Por fe. ¿Y sabe la fe lo que es? La certeza de lo que no se ve. Eso significa que los cristianos volamos todo el tiempo en instrumentos. Usted nunca ve para afuera. Usted no se puede distraer de los problemas de la vida. Usted no se puede distraer en otra cosa. Usted tiene que estar concentrado en la palabra de Dios, porque Dios le va a dar la promesa para ese problema. En el libro de Mateo capítulo 6, en el verso 24, vimos de que dice que no podemos servir a dos amos a la vez, porque terminás amando a uno y odiando al otro. Y seguidamente en el mismo contexto, en el verso 25, dice, no os afanéis a lo que vas a comer, a lo que vas a vestir, a lo que vas a beber. No os afanéis, como en otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo, es importante eso, pero no se concentren en eso. No piensen y piensen solamente. Sabía que cuando muchos cristianos, cuando están en problemas, hermano, están aquí en la iglesia y están pensando en el problema. Están afanados en su problema, concentrados en su problema y no se concentran en la palabra de Dios. Mira, hay unos que hasta posición agarran, bien concentrados. Hay otros que hasta así, miren. Yo antes los levantaba, hoy ya no los levanto. Hoy les tiro la Biblia. Definitivamente, hermanos, si nosotros no nos concentramos,
no vamos a recibir. Y luego más adelante todavía el Señor les dice en el verso 33, de todas estas cosas lo sabe Dios, dice. Y en el verso 33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo esto os vendrá por añadidura. En otras palabras, el Señor está diciendo, concéntrense en mi palabra, concéntrense en mis mandatos. Si no, no lo hubiera dicho José, medita la palabra de día y noche. Y fíjate, todavía le dijo todavía antes que pusiera este libro, porque le dice, pon la ley, el libro de la ley, y el libro de la ley es la palabra, y la palabra es el libro de la ley, o sea, es la Biblia. Ponla en tu boca. Y más adelante le dice, y más bien, o sea, como quiere decir, y más importante es que la medites para que tengas éxito y prosperidad. Y es lo que Jesús nos está diciendo en esta parte, que nosotros debemos no concentrarnos en lo que nos vamos a vestir, en lo que vamos a comer. No, mejor concentrémonos en las promesas de Dios. Vivamos las promesas de Dios. Imaginemos las promesas de Dios como que las estamos viviendo. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si nosotros buscamos primero el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Se lo voy a poner de esta manera. Cuando un niño chiquito empieza a caminar, todo lo que él piensa es que tiene que caminar. Todo lo que él piensa es que va a caminar. El niño chiquito no piensa que cuando se va a levantar se va a tropezar, que va a caer, que se va a reventar la boca, que se va a reventar la cabeza. No, si pensara eso no intentara caminar. El niño todo lo que piensa es que va a caminar. Entonces todo es cuestión de tiempo. Pues así es cuando nosotros buscamos primero el reino de los cielos y justicia. Así es cuando nosotros debemos de imitar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Hermano, camine creyendo que esa promesa la va a recibir. Y vívala como que ya la recibió. Créala, hermano. Imagínese que ya la recibió. Me gustaba la parte que usaba mi hermano Julio hoy en la administración de la ofrenda. Y él decía, la viuda le dio el perfume que tenía un gran valor, el salario de un año. ¿Sabe por qué? Porque ella no pensaba en lo que valía ese perfume. Ella pensaba en la adoración que le estaba dando a Dios Todopoderoso. Así es que nosotros tenemos que creer. Si adoramos primero al Señor, si buscamos primero al Señor, todas las demás cosas déjenselas al Señor. Él se va a encargar por usted, hermano. Él va a añadir todas las demás cosas, porque es una promesa que Dios nos da. Lo difícil es que nosotros no nos podamos creer viviendo las promesas de Dios como Dios quiere que nosotros las vivamos. Yo tengo preparado un slide para ahorita. Yo creo, ¿ya lo tienes, Oscar? Yo quiero que todos vengan en este slide, porque muchas veces nosotros nos concentramos tanto en nuestros problemas que no podemos salir de nuestros problemas. Empieza desde el principio, por favor, no desde en medio. Ahí está. ¿Lo puedes agrandar? Dice, ¿lo ven todos? Dice, sin palabras. Pasa. La felicidad, dice, es un estado mental que no depende de los demás, sino de mí mismo. Que la serenidad es la verdadera potencia, es el secreto de todas las cosas y solo en ella escriba. Todo el éxito de la carrera de los hombres, en eso escriba todo el éxito de la carrera de los hombres. Todos ven a este hombre. ¿Lo ven? Los que no lo pueden ver se pueden parar. Yo sabía que estaba esto. Hoy sí lo ven. Que ahí dice, mi nombre es Nick Vujicic y doy gracias a Dios porque Él ha utilizado mi testimonio para tocar a miles de corazones alrededor del mundo. Nací sin extremidades y los médicos no tienen una explicación científica para este defecto de nacimiento. ¿Cómo te imaginarás? He tenido que encarar muchos cambios y obstáculos. Consideren con alegría, mis hermanos, todos aquellos problemas de diferentes tipos que tengan que enfrentar. Siguiente slide. Contar nuestro dolor y tristeza simplemente como fuente de alegría. Como mis padres eran cristianos y además mi papá era pastor de su iglesia,
Ellos conocían este versículo muy bien. Sin embargo, la mañana del 4 de diciembre de 1982, en Melbourne, Australia, las últimas palabras en la mente de mis padres eran, gracias a Dios. Antes que lo pase, lean este verso. Dice, contar nuestro dolor y tristeza simplemente como fuente de alegría. Vemos al siguiente slide. Su primogénito había nacido sin extremidades. No tuvieron advertencia ni tiempo de prepararse para esto. Los médicos estaban atónitos y no tenían respuesta para nada. No hay una razón médica de por qué esto sucedió. Ahora tengo un hermano y una hermana que nacieron perfectamente como cualquier bebé. El otro slide. Contar nuestro dolor y tristeza simplemente como fuente de alegría. Como mis padres eran de la iglesia completa, supo de mi nacimiento y mis padres estaban totalmente devastados. Todos se preguntaban, si Dios es un Dios de amor, entonces, ¿por qué permitió esto? ¿Le sucediera justo a unos cristianos tan dedicados a Él? Mi papá pensó que yo no sobreviviría mucho tiempo, pero los exámenes revelaron que yo era un bebé muy saludable, a excepción de la falta de extremidades. Obviamente mis padres estaban consternados y tenían mucho miedo del tipo de vida que yo tendría que enfrentar. Dios les dio la fortaleza, sabiduría y coraje a través de aquellos años. Y cuando menos pensaron, ya tenía yo la edad suficiente para ir a la escuela. Siguiente. La ley en Australia no permitía que yo me integrara a una escuela común debido a mis discapacidades físicas. Dios milagrosamente dio a mi madre la fuerza necesaria para pelear porque esa ley fuera cambiada. Fui uno de los primeros estudiantes discapacitados que fueron integrados a las escuelas comunes. Me gustaría ir a la escuela y simplemente trataba de vivir como todos los demás. Me gustaría ir a la escuela y simplemente trataba de vivir como todos los demás. Pero en mis primeros años de escuela tuve que enfrentar momentos de rechazo y burlas debido a mi diferencia física. Era muy difícil para mí manejar esto, pero con la ayuda de mis padres empecé a desarrollar aptitudes y valores que me ayudaron a sobrellevar esta época de cambio. Sabía que yo era diferente por fuera, pero en mi interior era exactamente igual a los demás. Hubo muchas ocasiones en que me sentía decaído y no quería ir a la escuela para no tener que enfrentar aquella atención negativa. Mis padres me dieron la fuerza necesaria para ignorar a quienes me maltrataban y para tratar de hacer amigos, simplemente platicando con mis compañeros. Pronto los estudiantes entendieron que yo era como ellos y Dios me bendijo con nuevos amigos. Hubo momentos en que caí en la depresión y el enojo porque no podía hacer nada por cambiar mi físico. Fui a la escuela dominical y aprendí que Dios nos ama a todos y cuida de cada uno de nosotros. Siguiente. Entendí de parte del amor, pero no podía entender por qué Dios me había hecho así si Él me amaba. ¿Era porque yo había hecho algo malo? Pensé que era así, porque de todos los niños en la escuela yo era el único así. A edad temprana llegué a pensar en terminar con mis penas y mi vida. Doy gracias a Dios por mis padres y mi familia que estuvieron siempre allí para consolarme y darme fuerzas. El siguiente. Para contrarrestar mis problemas emocionales de autoestima y soledad, Dios me había obsequiado con la pasión de compartir mi historia y mi experiencia para ayudar a otros a enfrentar los cambios en su vida y permitir a Dios que los convirtiera en bendiciones, fortalecer e inspirar a otros a vivir usando su potencial a máximo y a no permitir que nadie les impidiera continuar en el camino para alcanzar sus esperanzas y sus sueños. ¿Sigue? Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos a quienes les ama. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este versículo habló a mi corazón. Cuando este hombre dice habló a mi corazón, significa que este hombre meditó este versículo, lo implantó en su corazón, vivió esta promesa y me dio la convicción de que no hay tales cosas como la suerte, el azar o las coincidencias para que estas malas cosas sucedan en nuestras vidas. Siguiente. Me sentí completamente en paz sabiendo que Dios no permitiría que algo sucediera en nuestras vidas si no hubiera un buen propósito para ello. Le entregué mi vida completa a Cristo a los 15 años después de haber leído Juan 9. Jesús dijo que la razón de que el hombre hubiera nacido ciego era para las maravillas que Dios hace fueran reveladas a través de él. Creí sinceramente que Dios me había creado porque yo podía dar un gran testimonio de su inmenso poder. El siguiente.
Después recibir la sabiduría para entender que si oramos por algo, si es lo que Dios desea, sucederá en su tiempo. Y si Dios no desea que suceda, entonces sabremos que Él tiene algo mejor para nosotros. Ahora veo que su gloria ha sido revelada y Él me está usando como soy y como ninguno otro podría ser utilizado por Él. Siguiente. Tengo ahora 21 años y terminé mis estudios de comercio, planeación financiera y contabilidad. ¡Wow! Soy conferencista motivacional y amo viajar y compartir mi historia y testimonio en cuantas oportunidades se me presentan. He dado conferencias para animar y fortalecer a estudiantes sobre tópicos que afectan a los jóvenes de hoy. También soy conferencista en el sector corporativo. Me apasiona llegar a los jóvenes y ponerme en manos de Dios para lo que Él desea hacer. Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. El siguiente. Tengo muchos sueños y metas para alcanzar en mi vida. Quiero ser el mejor mensajero de amor y de esperanza en Dios. Convertirme en un conferencista inspirador internacional y ser invitado por agrupaciones tanto cristianas como no cristianas. Quiero ser independiente financieramente a los 25 mediante inversiones para modificar un carro y poderlo manejar y ser entrevistado por Oprah Winfrey Show para continuar mi historia. El siguiente. Escribir mis libros que se convierten en bestsellers es uno de mis sueños y espero terminar el primero a fines de año. Este se llamará No Arms, No Legs, No Worries. Sin brazos, sin piernas, sin preocupaciones. El siguiente. Creo que si tienes la decisión y la pasión para hacer algo y Dios lo quiere, lograrás hacerlo en el tiempo correcto. Como humanos continuamente nos ponemos limitaciones sin ninguna razón. Lo peor es ponerle límites a Dios. Mano, las promesas de Dios no tienen límites en nuestras vidas. ¿Qué puede hacer todas las cosas? Ponemos a Dios en una caja. El siguiente. Lo único verdadero acerca del poder de Dios es que si queremos hacer algo por Dios, en vez de enfocarnos en nuestra capacidad, concentrémonos en nuestras habilidades. Debemos saber que es Dios quien a través de nosotros hará las cosas y que no podemos hacer nada sin Él. Una vez que nos declaremos disponibles para el trabajo de Dios, sabes de cuántas cosas seremos capaces por Dios. Este relato es verídico y es un claro ejemplo de las ganas de querer vivir y salir adelante. ¿Cuál es tu limitante o discapacidad? Las puertas de la oportunidad tienen estas inscripciones. Empuja y jala. Dios te bendiga. Hermanos, para la honra y gloria del Señor, vamos a pararnos. Yo quiero que hagamos una oración. Muchas veces